Saludos, hermanos. Bienvenidos a una nueva enseñanza de las Escrituras. Hoy día vamos a tocar el tema siguiente, que es Génesis capítulo 24. Yo soy su hermano Dan y en esta enseñanza tenemos la participación de nuestra hermana Melanie. Saludos mis hermanos, el día de hoy pues vamos a estar estudiando Génesis. Para mí es un placer estar en este estudio. Vamos primeramente a dar lectura bíblica. La versión que nosotros estamos utilizando es la Reina Valera 1960. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales ya habita, sino que harás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mí hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El Señor Dios de los cielos, que tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás allá a mujeres para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente no vuelvas allá en mí. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre todo este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los 10 camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y pues en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y a las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dejaré bajo tu cántaro, te ruego que para que yo beba, y ella respondere: beberé. También daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esta conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro para su hombre. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvió. Entonces el criado hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: beber, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el Señor estaba maravillado de ella, callando para saber si el Señor había prosperado su viaje o no.
Y cuando los camellos acabaron de beber, le dijo el hombre un pretendiente de oro, que pesaba medio siclo, y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde pasemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también: hay en nuestra casa paja y mucha forraje y lugar para pasar. El hombre también se inclinó y adoró al Señor, y dijo: bendito sea el Señor Dios de mi amo Abraham, que aportó a mi amo su misericordia y su verdad, guiándome al Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, ¿qué hacía? Así habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: bendito el Señor, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo: que comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha agradecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz a su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. A mi amo me hizo jurar, diciendo: no tomarás para mí hijo mujer de las mujeres de las cananeas, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mí, para mi hijo. Y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces el Señor respondió: el Señor, cuya presencia ha andado, enviará su ángel contigo, y prosperarás tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces estarás libre de tu juramento cuando hayas llegado a mi familia, y así no te lo diré, serás libre de mi juramento. Llegué pues a la fuente y dije: Señor Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua y de tu cántaro. Ella me responderé: bebe tú también para tus camellos, sacaré agua, sea esta la mujer que destinó el Señor para el hijo de mi Señor. Antes de que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salió con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente de su cántaro encima de sí, y dijo: bebe tú y también tus camellos, daré de beber. Y bebí y también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres, hija? Y ella me respondió: hija de Netuel, hija de Nacor, que le di a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos.
Y me incliné y adoré al Señor, y bendije al Señor Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por el camino de la verdad, para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declamaré, y si no declamaré, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: del Señor ha salido esto, no podemos hablarte mal ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante el Señor. Y sacó al criado alhajas de plata y alhajas de oro, vestidos, y dio a Raquel. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Comieron y bebieron, él y los varones que venían con él. Durmieron y se levantasen de mañana, y dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su mamá, su hermano y su madre: espero la doncella con vosotros a menos 10 días, y pues iré. Y les dije: no me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron: entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y su matriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y le bendijeron a Rebeca y le dieron: hermana nuestra, madre se dividió, posee tu descendencia, le di fuerza de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que porque él habitaba en el Miguá. Y había salido Isaac a mitad del campo, a la hora de la tarde, y alcanzó sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia vosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado tomó a Isaac y todo lo que había hecho, y lo trajo Isaac a la tierra de su madre, Sara. Tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Muy bien, ahora que ya hemos dado la lectura, ahora vamos a explicar todo lo que hemos leído, porque muchos de nosotros ya hemos leído este capítulo, pero simplemente lo tenemos como está escrito, no tenemos la explicación completa. Por decir, vamos a entrar en el primer punto, que vemos que a lo largo de este capítulo hace revivir el uso de las costumbres del antiguo mundo oriental. La referencia al matrimonio de Isaac parece indicar que la vida de Abraham ya se acercaba a su fin. En adelante, el cumplimiento de las promesas divinas estarán vinculadas con la persona de Isaac y a su matrimonio con Rebeca. Ahora, el hecho de poner la mano en el muslo, o sea, cerca del lugar del órgano sexual, esto nos quiere decir que era un juramento solemne muy importante, porque está relacionado con el origen y la transmisión de la vida. O sea, era un juramento que si se hacía era en serio lo que se iba a juramentar. Ya. Continuamos con el siguiente punto.
vemos cómo los verdaderos santos de aquella época conocen al Dios como el Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta toda la línea que buscaba a Dios, conocían al único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Y para poder conocer al Dios que creó los cielos y la tierra, se tiene que conocer todo. Es decir, se tiene que conocer que ese Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y reposó en el séptimo. Ahora, continuamos. Vemos que en el antiguo oriental era una costumbre que hasta el día de hoy se practica en la tierra de Israel, que es elegir una mujer para el hijo o un marido para la hija, un contrato familiar. Pero vemos que este matrimonio de Isaac con Rebeca es mucho más allá de lo normal, de aquella costumbre, porque no simplemente Abraham estaba de acuerdo con sus familiares de que su hijo se case con Rebeca, con la hija de su pariente, sino que vemos que hasta Dios mismo ya lo había determinado así. O sea, no era simplemente una costumbre, sino era un propósito divino lo que estamos leyendo. Y en otro punto muy importante que vamos a tocar en esta enseñanza, dejando a un lado la lectura, la historia, vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a leer que Isaac tenía 40 años antes de casarse. Ya en el capítulo anterior, cuando Isaac fue sacrificado, determinamos que la edad de Isaac era de 37 años. Según el Midrashim, los escritos antiguos, esa era la edad que él tenía. Y después de 3 años, lo recibe Abraham el mensaje de que su pariente ya tiene una hija. Ahí es cuando pasan esos 3 años de la edad de Rebeca. Pero aquí viene una pregunta muy importante. ¿Por qué se casó Isaac tan tardíamente, cuando la naturaleza de la casa de Israel es que los hombres se casen a la edad de 18 años? ¿Por qué entonces esperó Isaac hasta los 40 para casarse? Y en esto hay que tener mucha sabiduría para poder determinar. Miren, los sabios antiguos enseñaban narrativas espectaculares, muchas de ellas legendarias. La verdad narrada y simbolizada en esa narrativa, y acercarnos a ese estilo literario que tenemos, que son muy importantes de tenerlo en cuenta. Históricamente cierto es todo lo que vamos a explicar en esta enseñanza. Ahora, vamos a tocar 2 puntos. Algo histórico, que es algo que realmente pasó, y algo homilético, es algo que se cree que pasó, pero tiene un poco más sentido que lo histórico. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, la pregunta que dije, ¿por qué Isaac no se casó sino hasta los 40 años de edad, cuando debió hacerlo 22 años atrás? Y vamos a seguir tocando este punto y explicarlo. Isaac no se casó a la edad joven por no contaminarse y para concentrarse en el estudio de la Torá. ¿Cuál estudio de la Torá? El estudio de cómo obedecer a Dios. Porque miren, Abraham no aprendió de la nada a hacer un sacrificio o a invocar el nombre de Dios o a agradar a Dios. Él tuvo que tener un estudio. ¿Cuál estudio? El estudio de que se preservaba, digamos, Adán preservó su conocimiento a su hijo Seth a su hijo Enos, y por eso se nos dice que cuando nació Enos, todos invocaron el nombre de Dios. Y así ese conocimiento se iba pasando. Y
el conocimiento de Abraham estaba siendo pasado a Isaac. Por eso Isaac no se casó a la edad temprana, para no tener impedimento en el estudio completo de las instrucciones de cómo obedecer a Dios. Por eso Isaac esperó hasta estar plenamente lleno del conocimiento de la Torá, para luego casarse. Los sabios antiguos consideran y respaldan que esa es la razón. Sin embargo, los judíos ortodoxos critican al maestro Yeshua porque él no se casó a la edad de 18 años como todo varón lo hace. Pero Yeshua no se casó porque él siguió la misma regla que Isaac. No se casó por no desviarse, por no dejar desviar su corazón y no dar impedimento al cuerpo para buscar la Torah de Dios. Y vemos que el tener un compromiso, un hogar, una familia, separa completamente al hombre de la ley de Dios, del conocimiento pleno de Dios. Pero vemos que Yeshua no dejó que nada lo impidiese, porque él estaba dentro de un mandamiento para que todos entremos a la obediencia. Por eso el maestro Yeshua consideró apropiado no casarse, ni tener hijos, no porque no pudiera, sino porque estaba tan ocupado con el mandamiento tan importante que él consideró prudente y sabio no involucrarse en responsabilidades de levantar una familia para poder cumplir con el mandamiento que el cielo le había encomendado. Y como está escrito en libros alágicos, que cuando una persona está ocupada en un mandamiento, está exento de guardar otro mandamiento que no sea necesario. Ahora proseguimos. Ahora viene otra pregunta, muy importante por cierto. ¿Qué edad tenía Rebeca cuando se casó con Isaac? Aquí vemos en esta lectura, la ley de Dios hace un silencio en la edad de Rebeca. ¿Pero por qué este silencio? Porque en verdad nadie conoce la edad de Rebeca. Y eso es lo que vamos a exponer en esta enseñanza. Miren, vamos a analizar esto. Primero veamos cómo la ley de Dios describe a Rebeca. La doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que el varón no había conocido. No dice la edad, pero aquí viene el Midrash, la explicación para llenar estos vacíos. Según el rabino Rashi, el rabí Shlomo Yitzhak, en su escrito, nos dice esto. Isaac tenía 37 años de edad cuando ocurrió el sacrificio sobre el altar, es decir, cuando fue atado sobre el altar por su padre Abraham. Cuando Abraham regresó del monte Moría, en ese mismo tiempo muere Sara, y entonces Isaac tenía 37 años, y en ese momento se le dice a Abraham el nacimiento de Risca. Por tanto, encontramos que Risca tenía 3 años cuando se casó con Isaac. Y aquí estamos citando directamente del rabino Shlomo Yitzhak. Seamos lógicos. ¿Cómo un hombre de 40 años puede casarse con una niña de 3 años, con una mente del siglo XXI? No se puede. ¿Cómo una niña de 3 años puede concebir? Y todas estas preguntas nos van a llevar a una respuesta. Tenemos más preguntas, digamos. ¿Cómo una niña de 3 años podría estar realizando relaciones sexuales adultas? ¿O cómo una niña de 3 años podría estar realizando tareas de hogar?
Y viene otra pregunta. ¿Cómo una niña de 3 años podría estar cuidando ovejas y con fuerza suficiente para sacar agua de un pozo y darle a Eliezer, o sea, al siervo de Abraham, y a darle a sus camellos? Cuando un camello está sediento, no simplemente se le da un poquito de agua, sino bastante. Por eso se dice que el camello es el animal que aguanta más la sed que cualquier otro, porque a la hora de tomar agua, toma bastante. Ahora imaginemos a 10 camellos. ¿Cómo una niña de 3 años podría haber sacado agua para Eliezer y para esos 10 camellos? No tiene sentido. Y por eso vamos a establecer los dos puntos importantes. Vamos a establecer la edad que tenía Rebeca según históricamente y también la edad que tenía ella homiléticamente. Ahora, notemos la forma de hablar de ella. ¿Cómo ella toma una decisión? Ellos respondieron, llamemos a la joven y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este hombre? Y ella respondió, sí, iré. ¿Cómo una niña de 3 años puede tomar decisiones adultas? Según la explicación del rabino Rashi. A la verdad, esto no es históricamente cierto, pero sí homiléticamente, como lo mencioné. Lo que pasa es que Isaac es visto como un sacerdote, según los sabios, que él es un sacerdote con un uso especial, apartado y es guardado, o sea, él establece su santidad hasta el punto de no tocar mujer, sino abstenerse hasta la edad apropiada, la edad en cuando ya no sea dominado por el deseo sexual, porque hay muchos, como vemos el ejemplo de Salomón, que fueron desviados por el deseo sexual a cometer idolatría. Y esto se tenía muy en cuenta desde tiempos antiguos, porque se conoce que el primer hombre pecó por aquello mismo, no por el deseo sexual, sino por dejarse orientar por la mujer. Ahora, como dije, Isaac era, según los sabios antiguos, un sacerdote, apartado para un uso exclusivo. A la edad de 40 años, y por eso no se le permite ni siquiera partir de la tierra de Israel en busca de su propia mujer, sino que Abraham mismo le advierte a su criado diciendo, guárdate de no llevar a mi hijo para que la promesa de Dios sea firme en todo. Ya, continuamos con otro punto muy importante. Según la ley de Dios, es muy importante que una mujer tiene que ser virgen para que pueda casarse con un sacerdote. Por eso se nos dice acerca de Rebeca, que tiene que cumplir este requisito y por eso la Torá nos dice. La joven era de muy hermoso aspecto, doncella, que ningún varón había conocido. Descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Ay, no. Y el término que se usa aquí es Nara, doncella. Lo mismo que nos muestra el Nuevo Testamento acerca de María, la madre de Yeshua, de Jesús. En opinión de Mateo, y presten mucha atención y no malinterpreten estas palabras, María, desde la perspectiva midrásica de Mateo, es la encarnación de la esencia profética encomendada a Rebeca, la cual también era una virgen que no había conocido varón. Exactamente las mismas palabras
que no que encontramos de Rebeca se aplican con María, la madre de Yeshua. Porque así como Rebeca es instrumento para traer al mundo dos hijos varones, Jacob y Esaú, uno manteniéndose puro en los caminos de Dios y el otro contaminándose con la idolatría. Asimismo, María, la madre del Maestro, representará simbólicamente que ella también tendrá dos hijos, pero serán uno, o sea, Joshua. Ella da los dos hijos y ya lo explicaremos por qué. Esto es simbólicamente. Uno que se va a mantener firme en la Torá y el otro, Jesús, contaminándose con la idolatría. Y por eso tenemos el judaísmo y el cristianismo, representando a estos dos hijos de Rebeca, Jacob y Esaú. Luego vendrá otro llamado Ismael, cuando Esaú tome esposas de las hijas de Ismael, anticipando así la unión de Occidente con el Islam contra Jacob. Es decir, exactamente ocurre lo mismo en la tierra de Israel, pero no podemos tomar estas cosas literalmente, sino homiléticamente. Los sabios entendieron que Isaac, debido a su rol que tenía de como sacerdote, tenía que casarse con una mujer que no era adulta. Y por eso la Torá la llama doncella. Ahora, es que hay una probabilidad de que Rebeca tenga 3 años, pero también hay otra probabilidad que Rebeca tenga 14 años de edad. Entonces, ¿de dónde sale esta interpretación de que Rebeca tenía 3 años según Rashi? Es, a ver, se me olvida lo que voy a decir. A ver, lo que Rashi saca es según la memoria de la Torá, lo que se conservó. Leemos que Rebeca murió a la edad de 133 años, pero fue estéril durante 20 años. Y la Torá nos dice que cuando ella murió, Jacob tenía 99 años. Entonces, 99 más 20 de esterilidad que ella tuvo, nos da 119. Y a 119 le restamos 133 años, es igual a 14. Por lo tanto, Rebeca tenía 14 años de edad. Y como es sombra profética de la madre de Yeshua, entonces María, o en hebreo Miriam, tenía también 14 años de edad. Porque esa era la costumbre en aquella época. Entonces, ¿por qué? Aquí viene la pregunta. Entonces, ¿por qué Rashi nos dice que tenía 3 años? Bueno, esto nos dice para enseñarnos que no era así históricamente cierto, sino homiléticamente. Cuando vemos esto de este punto, tenemos que entender el por qué enseña de esta manera, cuál es el mensaje que nos va a dar explicando que Rebeca tiene 3 años. Y vamos a desglosar este mensaje. Habrá que ver cómo era en los días del tiempo que vivió Rashi y cómo eran los pensamientos generales, cómo eran
los días cuando surgen los Midrashim a quienes Rashi sigue. De esta forma, ellos pensaban, si un hombre se casaba con una joven, la esposa iba a tener la tendencia de dominar su corazón y lo iba a inclinar a un camino equivocado debido a la explotación de hormonas del varón. Y por eso se ve que en el caso de Sansón y Salomón, cuyas esposas desviaron el camino de la Torá de aquellos hombres. Y por eso Isaac esperó hasta tener 40 años para casarse, para estar suficientemente maduro en la ley de Dios y no dejarse guiar por su corazón, ni por las hormonas sexuales al tener al lado como esposa a una niña de 3 años. Lógicamente, nunca se le habría pasado por la mente tener relaciones íntimas con ella. Por lo tanto, tenía que esperar hasta que esté lo suficientemente madura para procrear, lo cual ocurrió a partir de los 14 años. Era lógico para los antiguos, como Rashi, por ejemplo, que una niña de 3 años aún no había adquirido la astucia de la mujer, no tenía experiencia para hacer sugerencias que puedan conducir al camino del corazón del hombre. A ver, y por eso es que tiene sentido que Rebeca tenga 3 años, porque de esa manera Isaac no podía ser llevado a la idolatría. Ahora, por eso es que Rashi nos enseña de esta manera. Algunos sabios con respecto al Midrashim y con respecto a lo de Rebeca, teniendo 3 años, no es históricamente cierto, como ya mencionamos. Tiene un formato metafórico, es una leyenda con un propósito homilético detrás. Es una forma de explicar un hecho que hoy en día explicarlo es inconcebible. El mensaje metafórico adquiere una importancia que tiene para un varón israelita el tener un carácter puro y no contaminado con la inclinación al deseo sexual, ni un hombre débil que se deja arrastrar por los deseos carnales y por eso ser impulsado a la idolatría, por aquella influencia de la mujer erróneamente escogida, que puede ser grande, como fueron el caso de Sansón y Salomón, como ya mencionamos, donde el mal consejo de sus esposas los hicieron desviar a aquellos varones. Y por eso Rashi, siguiendo la opinión de los sabios antiguos, procura enseñar una gran verdad. El carácter de los hijos de Israel debe girar alrededor del estudio de la Torá, de la ley de Dios, al mismo tiempo que defendía la matriarcada, al mismo tiempo que Rashi defiende lo que es la vida de las mujeres, o sea, defiende la postura de la mujer de Israel, de interpretaciones erróneas que podían impugnar su integridad. Ahora, hay que revisar, escuchen bien, hay que revisar en qué tiempo vivió Rashi. El rabino Rashi vivió en la época de las cruzadas y vivió en Francia, cuando a los judíos se los acusaba muchas veces de engañadores, de tramposos. ¿Y quiénes acusaban a los judíos? Los cristianos. Ahora, y en estos tiempos fue que vivió Rashi,
cuando se difamaba mucho acerca de los judíos de aquella época. Porque en aquella época los lectores de la ley se enfrentaban con cuestiones éticas sumamente complejas como estas. ¿Qué decir del hecho de que Jacob toma la primogenitura de su hermano Esaú? Y a muchas cosas más, el rabino Rashi tenía que enfrentarse, aclararlo. Asimismo, el rabino Rashi pone a Rebeca de 3 años para protegerla de la contaminación pagana. Ahora, escuchen, es muy importante entender esto. Vamos a revisar por qué a Rebeca la pone Rashi con 3 años. La pone con 3 años para defenderla, para protegerla de toda mala acusación. Y vamos a comprender esto. El rabino Rashi la pone de 3 años porque a esa edad una niña aún no conoce ni aprende las costumbres paganas. Es decir, Rebeca vivía en un mundo pagano, o sea, en un país pagano donde se aprendía el engaño. Y eso explicará después por qué ella motivará a su hijo a engañar a su padre. Y Jacob después será engañado, pagando así medida por medida. Pero es necesario entender y hacer pura a Rebeca, porque si es la sombra profética de María, la madre del maestro Yeshua, tiene que ser igual. En los días de María, ella vivió en una aldea de Jerusalén que Isaías describe como una ciudad de sombra y de muerte, según lo que cita Mateo de Isaías. Pero, ¿cómo hacemos que María sea pura delante de todo esto? Por eso tiene que ser ella una doncella también, para no aprender esas contaminaciones y mostrarnos así de que es la sombra profética de Rebeca. Ahora sí, una vez establecida la edad de Rebeca, podemos continuar y ahora analizar el texto. Ya mucho hemos leído este contexto, pero tenemos que ponerlo en efecto con los evangelios, ya que este capítulo se va a repetir como una sombra profética de lo que va a ser el Mesías cuando se encuentre con una mujer gentil junto a un pozo y le dice exactamente las mismas palabras, dame de beber. Pero ella en este momento se niega y hay una plática en donde se le hacen algunas preguntas al maestro y algunas preguntas a la mujer. Y cuando la mujer comprueba de que el Mesías es un profeta, le dice, Señor, percibo que eres profeta. Y le hace una pregunta que ha dividido a los samaritanos de los judíos, que es en dónde exactamente hay que adorar a Dios, en el monte Gerizim o en Jerusalén, como dicen los judíos. Y le hace esta pregunta. Y el maestro le responde con una pregunta, bueno, no con una pregunta exactamente, sino con una respuesta que hasta el día de hoy no ha sido aclarada, porque le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Por eso hay que revisar nuestra fuente, nuestras raíces hebreas, porque esa es la única salvación para la humanidad, volver a la senda antigua. Y en efecto, al maestro le dice que viene la hora en que no se adorará ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim, sino que los que adoren a Dios
es necesario que la adoren en espíritu y en verdad, en donde quiera que estén, porque el maestro mismo profetizó acerca de la destrucción del templo en Jerusalén y en el monte Gerizim iba a ser también devastado por los enemigos. Y de ese modo no habría lugar en donde adorar a Dios, sino que tocaba a todas las personas que conocían al único Dios adorar desde sus propios hogares. Hasta el día de hoy se ha visto esto. Hay muchos judíos que guardan el Shabbat en sus propias moradas, haciendo oración y dedicándolo a Dios. Ahora, entremos en contexto, asimilemos los versículos, comparémoslos. Nos damos cuenta que cuando la mujer samaritana se entera de todo y el maestro le dice en efecto todo lo que ella ha hecho en su vida, ella deja caer su cántaro y corre a la ciudad a dar las noticias de que ha encontrado al Mesías. Y vemos cómo ella habla a los de su nación, diciendo que ha encontrado a alguien que le ha dicho todo de su vida. Y les dice, ¿no será este el Mesías? El que estamos esperando, el que salvará a la humanidad. Y ahí todos corren hacia el Mesías. Lo mismo que pasa con Rebeca. Ella va, deja caer, o sea, ella va a su casa, informa a sus padres y a su hermano que ha encontrado a alguien que la está buscando a ella para que se case con su pariente. ¿Y qué pasa? Lo mismo. Los samaritanos corren a ver si esto es así. Y el hermano de Rebeca corre a buscar al siervo de Abraham. Y pasa lo mismo. Cuando se encuentran, se aclaran todas las cosas. El Mesías permanece por 2 días en Samaria, enseñando e instruyendo. Y acá vemos que el siervo de Abraham se queda con ellos, pero no come. Lo mismo que el maestro, no come hasta que dé su mensaje. Lo mismo sucede cuando el maestro, la mujer se va y al maestro le dan de comer, le traen de comer. Los discípulos habían comprado alimentos para traerle, pero ellos le dijeron, come, maestro. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y esa comida es que termine la obra que me ha sido encomendada. En efecto es lo mismo. Es una sombra profética registrada tan precisa que solamente hay que analizarla con más profundidad para que todo quede, cada punto quede en su lugar exactamente. Y esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Espero que hayan entendido y espero que ustedes continúen en este proyecto. Nos vemos en la próxima enseñanza, hermanos. Shalom a todos.